Namaste. Muy buena noche, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro web de un curso de milagros. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Les comparto nuestra presentación del día de hoy. Ok. Listísimo. Muy bien. Pues vamos ahora sí a entrar en materia. Para los que son nuevos, para los que no me conozcan, mi nombre es Carla Hernández, soy maestra espiritual iniciada en el Bhagavad Dharma, que está dirigido por el avatar espiritual Shri Bhagavan. Además de esto, estoy iniciada como Nahual, nivel Quetzalcóatl de la cosmovisión tolteca. También fui iniciada como coach espiritual. También fui iniciada como maestro espiritista. Y todo eso es basura. Lo único verdaderamente especial es la experiencia misma. Es decir, todo el proceso que me llevó a esa iniciación han marcado un antes y un después en mi vida. Y lo que hago es compartirte a través de mi experiencia diferentes enseñanzas espirituales que a mí me han funcionado y que me han dado un antes y un después en mi vida. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un curso de milagros. Ya saben que cada mes tenemos nuestro webinar dedicado a este maravilloso libro que según la física cuántica nos dice que vibra en 600, o sea, amor. Todo lo que ves ahí escrito y todos los ejercicios que están ahí son para orientarte hacia el amor, para regresarte a casa. La clave de esto pues es incorporar los ejercicios en tu vida. Son 365 ejercicios. Muchos lo hacen de un ejercicio por día, pero la verdad es que tú te puedes pasar hasta 2 semanas con un ejercicio. No hay ningún problema. Los que están en el grupo de alumnos, pues ya saben, ¿no? Que determinado tiempo, determinadas enseñanzas, porque diario compartimos una lección de este libro, determinado tiempo les digo cómo van y si ya te perdiste, retoma desde aquí. ¿Por qué? Porque no importa, no hay un sistema, no es de antes ni después, ni voy a comer, no. Si te tienes que tardar más con una lección, tárdate más con esa lección, tu ser te lo está pidiendo. Y bueno, pues la premisa de un curso de milagros es no tienes que creerlo, sino experimentarlo. Y me encanta porque las grandes cosmovisiones, pues así lo dicen. Shri Bhagavan que nos dice, las grandes verdades no pueden ser comprendidas, solamente pueden ser experimentadas. La Kabbalah que nos dice, no me creas absolutamente nada de lo que voy a decirte, sal y ponlo a prueba. Y pues que nos dice un curso de milagros, no tienes que creerlo, sino experimentarlo. Así que la clave, lo importante de todo esto es que lo que hoy veamos, lo que hoy aprendas, salgas al laboratorio llamado vida y hagas tus experimentos. A ver qué te funciona, a ver qué no te funciona. Varía, pero siempre, siempre, siempre te vas a llevar algo. Todo es un regalo para ti. Muy bien, hoy hablaremos acerca de la curación. ¿Cómo te curas a través de pues la base de un curso de milagros? Aquí, en este aspecto de curación, no hablamos de una sanación del cuerpo, sino una sanación de la percepción. Como saben, el milagro no es que se abra el cielo y de repente se materialice algo, no, esos son cuentos de Hollywood. El milagro es que cambie tu percepción, es decir, que la manera víctima que estás teniendo de ver las cosas de repente sea diferente y te abras paso a la dicha, al amor, a la unidad. Eso es un milagro. Muy bien. ¿Cuál es la dinámica del ego? Siempre, siempre en estos webinars hablamos acerca de la dinámica del ego porque es el que nos bloquea que nosotros podamos ver milagros. Todos los días y todo el tiempo te están sucediendo milagros. Si no los estás viendo, ahí está el ego, ¿ok? Muy bien. La dinámica del ego vive en un estado de separación, por lo tanto su emoción principal es el miedo. Sí, cuando yo me doy cuenta de que todos somos uno, entonces nadie puede lastimarme y nadie puede dañarme. Los demás son una proyección de lo que yo llevo dentro. Así, si tú crees que alguien te golpeó, no te golpeó. Te está demostrando cuánto te golpeas tú. Entonces, cuando yo veo esto, vuelvo a retomar la responsabilidad y las riendas de mi vida. Es decir, no necesito en lo absoluto estarme cuidando,
porque yo sé que por puro mecanismo de vibración no voy a traer que alguien me infrinja daño. Si yo me estoy cuidando, me estoy amando, me estoy protegiendo, me estoy procurando, estoy haciendo todo lo que requiero hacer conmigo. Ajá. Muy bien. Como el ego se siente separado, es decir, yo soy Carla, tú eres Virginia, y entonces somos entes separados. Por lo tanto, tengo que cuidar que a Virginia de repente no se le bote un tornillo y quiera venir a golpearme o a traicionarme o a mentirme. Ajá. Esa es la dinámica del ego. Y al sentirse separado, la emoción principal es el miedo. Miedo de todo, de que lo traicionen, de que le mientan, de que le engañen, de que le roben, de que le estafen. Todo, de todo tiene miedo el ego. Derivado de este estado, el ego busca soluciones en el exterior, cuando en realidad las soluciones siempre se encuentran en el interior. O sea, yo tengo problemas con Yasmín, yo tengo un problema con Yasmín, y en lugar de buscarlo en mi interior, de decir, ok, ¿quién estoy siendo yo en este momento para que Yasmín se porte así conmigo? Busco la solución en el exterior. O sea, estoy esperando el momento en el que Yasmín cambie, y eso no va a suceder. Estamos esperando que las condiciones de afuera cambien para nosotros tener una experiencia diferente, y así no funciona. Dice, no se ve el mundo como es, sino como lo estamos interpretando. El ego, ¿qué hace? Hace interpretaciones. El ser mira los hechos. No sé, me quedé de ver con Juan y Juan llegó tarde. Ese es el hecho, nada más. Lo demás que yo diga de Juan llegó tarde porque no le interesa, porque es un desobligado, porque es un irresponsable, porque no tiene sentido del tiempo de los demás, porque no le importa por... Esos son tus juicios, tus interpretaciones. Cada persona tiene las razones más profundas para ser como es y hacer lo que hace. ¿Cuál es la dinámica del ego también? La culpa y el miedo van de la mano, siempre. Se acompañan como novios. ¿Por qué? Porque hay una tensión entre lo que haces y lo que quieres hacer. Esto es cuando hay miedo. Entonces, yo no quiero hacer lo que quiero porque tengo miedo. Entonces está esta tensión así de, híjole, yo quisiera estar haciendo esto, pero hago esto otro porque es lo que debo de hacer. Tengo mucho miedo de que si hago lo que verdaderamente quiero, las cosas salgan mal. Y la culpa es debería o debí de hacer otra cosa. Accionamos y es de, híjole, debería o debía haber hecho tal cosa. Ahora, entre más miedo, mayor egoísmo. Entre más miedo yo estoy experimentando, o sea, entre mayor es la dinámica de mi ego, entonces hay mayor egoísmo en mi persona. Por eso egoísmo es de ego. ¿Por qué? Pues porque obviamente mi mecanismo del ego es llevarme a protegerme, ponerme en modo supervivencia. Y el modo supervivencia es defenderme a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo miedo que lo de allá afuera me haga daño. Por eso me vuelvo completamente egoísta. Primero yo, después yo y al último yo. Tenía un coach que me decía, primero yo, después yo y al último yo. Y si sobra algo, también es para mí. Ay, ok, bien, ese primero yo. Ahora, el ego se maneja en esta dinámica, en el de soy el cuerpo y soy la mente. Pero el ser o un curso de milagros lo que nos dice es que no eres un cuerpo ni una mente, eres conciencia. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres este cuerpo, tú eres conciencia. Por eso la conciencia es lo que mueve el universo. ¿Cómo hacemos este proceso de curación? ¿Cómo nos llevamos a la plenitud de acuerdo a un curso de milagros? La curación siempre, siempre, siempre está en la integración de las polaridades. ¿Cómo funciona esto? Tú conoces el día porque también conoces la noche, has vivido ambas y sabes qué hacer en ambas situaciones. Durante la noche no estás llorando porque no es de día, porque no es de día, porque solo va a haber sufrimiento. Y durante el día no estás durmiendo, así, porque la noche es para eso. Entonces integras ambas polaridades y coexistes con ella. Lo mismo sucede contigo. Tú vas a tener tus dos polaridades. Por un lado vas a ser mentiroso y por el otro lado vas a ser honesto. Y lo único que haces es integrar ambas polaridades para coexistir, es decir, llevarlas al centro.
llevarlas a la armonía. Cuando yo no acepto mis propias polaridades, entonces proyecto la culpa y eso me hace entrar en un estado de lucha interna. Caigo en la mente errónea, como le llama un curso de milagros. Creo que lo que ocurre está afuera. Por ejemplo, imagínate que yo estuviera peleada con mi puntualidad. Es decir, yo dijera una y otra vez, es que no soy impuntual. Lo que pasa es que suceden un montón de cosas cuando yo tengo una cita y entonces todo lo que pasa allá afuera me impide que yo sea puntual, pero así, te lo juro, de veritas, de veritas, de veritas, yo siempre salgo con mucho tiempo de anticipación de mi casa o me conecto con mucho tiempo de anticipación y algo pasa, se cae el internet, algo sucede y entonces pues yo llego tarde, pero no soy yo, es lo de allá afuera. Entonces, como yo no acepto esto en mí, ¿qué va a pasar? Y de repente me reúno con un amigo y él llega tarde. Lo voy a condenar. ¿Cómo se te ocurre mi tiempo? Yo, que no sé qué, que... Y hoy sí había llegado a tiempo, fíjate. Siempre se me ocurren cosas, pero hoy sí había llegado a tiempo. ¿Por qué lo voy a juzgar? ¿Por qué lo voy a condenar? ¿Por qué me voy a enojar tanto? Porque no acepto mi propia impuntualidad. Ajá. Entonces, como estoy en un estado de conflicto interno, caigo en la mente errónea. Creo que eso es lo de afuera, no yo. La causa siempre serás tú y lo que vives son tus efectos. Ya hablamos todo un webinar de causa y efecto. Si no lo has visto, si no te queda muy claro de cómo es que tú eres la causa y lo que ves allá afuera son tus efectos, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube o en el grupo de Facebook. En la parte de guías, ahí vas a encontrar la grabación. Ponle muchísima atención a eso. Es tan amplio que ocupamos todo un webinar y créanme que puse como por encimita. Ok, los que no se aman, se sacrifican y enferman. Desgraciadamente, a raíz del catolicismo y de muchas cosas, se creó esta, pues llamarlo de algún modo, creencia del sacrificio. Sacrificio no significa que tú te aplastes tus intereses por encima del otro, sino se refería a este esfuerzo. Es decir, tú das lo mejor de ti. Eso es todo. No antepones los intereses de los demás por sobre los tuyos. Cuando tú te sacrificas es porque hay muchísimo ego. Porque recordemos que el ego es el que quiere ser el superhéroe o la superheroína de su drama personal. ¿Y qué mejor forma de ser el héroe que sacrificándose? Hasta lo podemos ver en las películas, ¿no? El bueno es el que siempre se pone por debajo de todos. Y entonces al final es así como, oh, wow, él es el salvador. Pero así no es, Eso es completamente un drama egoico. En realidad tú das tu esfuerzo, es decir, das lo mejor de ti a cada instante y a cada momento, para que lo mejor de la vida regrese a ti. Pero eso no incluye el sacrificio. Cuando tú te sacrificas, comienzas a vivir una vida triste, una vida miserable y enfermas. ¿Enfermas de qué? No solo del cuerpo. Puedes enfermar de economía, puedes enfermar de estar deprimido, puedes enfermar de muchas cosas. Eres responsable de tus pensamientos porque es donde estás creando. Los pensamientos son cosas. Lo que tú piensas se manifiesta, dicen los metafísicos. Así que, como diría Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus pensamientos. Tienes un pensamiento repetitivo, un pensamiento recurrente, y eso lo vas a ver manifestado. Como el ego es un comportamiento repetitivo, compulsivo y destructivo, no nos damos cuenta. En esta venda que nos pone el ego, no nos damos cuenta de cuán repetitivo es nuestro pensamiento. Fíjense, cuando recién comenzamos con esto, la verdad es que mi esposo y yo vivíamos muy, muy escasos, tiramos todo aquello que nos podía hacer fuente de ingreso y nos dedicamos solo a esto. Y era como la eterna pregunta, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué si estoy ayudando a los demás? ¿Por qué si estoy haciendo lo que amo? ¿Por qué si estoy en mi misión? ¿Por qué si estoy pleno en esto no puedo experimentar esta conciencia de riqueza? Era muy sencillo, al menos yo. Cada vez que íbamos a algún lado, lo único que se repetía en mi mente era el miedo. ¿Y si no llega nadie? ¿Y si no les gusta?
¿y si ya no vuelven? ¿Y si ya no quieren? Y no me daba cuenta, y lo estaba diciendo, lo estaba enseñando, y no me daba cuenta de ese comportamiento compulsivo, repetitivo y destructivo que hacía mi ego. Entonces, date cuenta, cuando llegue el efecto, luego vete a tu causa, es decir, ¿cuáles son los pensamientos recurrentes que yo he tenido de esto? Porque eso es lo que se está repitiendo. Por eso, alerta con el alimento mental. ¿Qué pensamientos son los recurrentes en tu mente? Bien, curación. Integra tus polaridades, o sea, aprende a vivir tanto en la alegría como en la tristeza. Si crees que el camino espiritual se refiere a andar siempre con dulces, flores, caramelos, risas y mucha alegría, no es así. Los grandes maestros que experimentan una continua dicha es porque han hecho esto. Integran sus polaridades. Disfrutan tanto en la alegría como en la tristeza. Siempre se disfruta, es tu elección. El mejor recurso para esto es la expiación. De esto habla muchísimo un curso de milagros, de expiar el pecado. Pecado no se refiere a que al castigo, de eres pecador y te vas a condenar. No se refiere. Pecado se refiere al pensamiento erróneo. Tu único pecado es tener una percepción incorrecta de la vida, una percepción que te limita, te destruye y que te crea mucho sufrimiento. La expiación es justamente entregarle el pecado a Dios. Es decir, divinidad, yo no alcanzo a ver lo que está sucediendo. Te lo entrego, dame tu claridad. Me pongo en tus manos. Tú guíame con esa confianza. El ego tiene una competencia con Dios. Quiere ser Dios. Por lo tanto, no está dispuesto a entregar su control a la divinidad. No confía. Cree que Él sabe más. ¿Qué tanto tú podrías realmente confiar ciegamente en tu divinidad? Es decir, arréglalo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y desentenderte. ¿Qué tanto podrías hacer eso? La equivocación se contempla, pero no se juzga. Es decir, cuando tú has cometido un acto que te está creando sufrimiento, solamente tienes que mirarlo, hacer conciencia, darte cuenta de lo que has estado haciendo. Porque una vez que te das cuenta, no lo vuelves a repetir. ¿Por qué? Pues solamente un loco lo haría. A ver, si este pensamiento me está destruyendo, ya me di cuenta de cómo me está destruyendo, pues solo que quiera hacer suicidio lo seguiré haciendo. ¿Estás de acuerdo? Entonces no lo juzgas, lo contemplas, lo observas y entonces se libera. La expiación es un acto de amor. De hecho, como te decía, todo ese libro de Un Curso de Milagros está basado en el amor. Porque tú vives inmerso en el amor, solo que el ego te impide verlo. Entonces, en el momento en el que nadie te juzga, nadie te condena, nadie te castiga, nadie te manda al infierno, sino la divinidad te abraza con amor y te dice, gracias por permitirme actuar. Ahora te libero del pensamiento incorrecto y te entrego la percepción correcta para que experimentes dicha. Eso es un acto de amor. Olvídate del pasado. Cuando haces este proceso de expiación, o sea, de entregarle esa percepción que no te funciona a tu divinidad, te olvidas del pasado. Recuerda que la culpa y el miedo van de la mano como novios. Entonces, justamente separamos esos noviecitos. Es decir, yo ya lo entrego y ya no me estoy juzgando, porque lo único que voy a hacer es crearme culpa. Y de esa culpa va a seguir el miedo. Miedo de que lo vuelva a hacer, miedo de que el karma me lo regrese, miedo de, no sé, lo que se te pueda ocurrir. El miedo puede ser de verdad exorbitante. Y aparte irracional. Ríndete a tu verdad. En este proceso de expiación tienes que rendirte. El ego que dice, no es cierto, yo no soy así, no, en serio, te lo juro, de veritas, yo me levanto y salgo 2 horas antes de mi casa y algo sucede siempre por lo que llego de manera impuntual. Se niega una y otra vez. Ríndete a tu verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí para que yo no pueda llegar a tiempo y lugar? ¿Quién sabe? Dios te lo entrego, dame claridad en esto y lo acepto. He sido impuntual. Por lo que sea, he sido impuntual. Te rindes a tu verdad.
Este mecanismo de expiación jamás podrá ocuparse de manera negativa. ¿Por qué? Porque es un acto de amor. El hecho de que tú le entregues a tu divinidad tu pecado, o sea, tu pensamiento erróneo, y que digas, ahí va con todo y lo que esto me ha llevado, jamás puede ocuparse negativamente. Es decir, jamás vas a ver de regreso la ira, el juicio, el enojo, nada, porque tú estás rindiéndote. Utiliza la proyección para conocerte a ti mismo, es decir, ve el efecto. Vas a ver el efecto para conocer tus causas, no para juzgarlo, no para condenar al otro, no para eliminar de tu vida al otro, no para todo eso que lo ocupa el ego, sino para conocerte. Ya, esto creo que se los conté alguna vez. Cuando yo llegué al coaching, recuerdo que víctima 5000, la más víctima, era la reina de las víctimas. Se los juro, en serio que sí era la reina de las víctimas. De hecho, una de mis coaches me decía así, la reina de las víctimas. Entonces yo llegué ahí con toda mi historia de dolor y de sufrimiento y cuánto me han hecho todos, bla, 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 ¿no? Y sobre todo, pues de mis parejas, cuán malos habían sido conmigo. Hasta que un día un coach me dijo, a ver, Carla, ¿qué clase de mujer has sido tú para atraer un hombre así? Y en ese momento, calladita me veo más bonita. No había nada que decir. Yo los había traído todo el tiempo y todas esas formas, todos esos maltratos de algún modo que recibí, todos fueron mi propia creación, la proyección de cuánto me maltrataba yo. Entonces, utiliza la proyección para conocerte a ti mismo. El milagro no es que se abran los cielos y que de repente, o no es que llegue alguien y te diga, anda, estás sanado. Sí, sí puede suceder, pero lo puedes hacer tú contigo. El milagro es un cambio de percepción, es decir, dejas de mirarlo desde el sufrimiento, el dolor, la victimez y comienzas a mirarlo desde la conciencia. Ok, yo he sido así, por eso estoy viendo esto en mi vida. Lleva una acción diferente. Cuando ha sucedido un milagro en ti, tú comienzas a actuar diferente. Es por eso que en automático los efectos cambian. Ajá. Si tú ya le entregaste, ya hiciste el proceso de expresión, le entregaste a tu divinidad todo, te rendiste y demás, vas a comenzar a ver el milagro. Es decir, de repente te vas a levantar y vas a decir, sí es cierto, ahora lo entiendo. O algún maestro, a alguien que te esté compartiendo las enseñanzas, o quizás durante una meditación, o te regalan un libro, que de repente ahí va a venir el mensaje. Dios te está hablando todo el tiempo, pero creemos que los cuentos de Hollywood, creemos que de repente se van a escuchar voces y entonces se va a aparecer un hombre vestido de blanco y te va a decir las grandes verdades. Eso no existe. No, Dios va a buscar los medios para comunicarse contigo. Un curso de milagros dice justamente que Dios siempre te está hablando, nada más que tú no escuchas. Entonces, va a llegar a través de cualquier mecanismo, quién sabe, y te va a hacer darte cuenta, te va a traer conciencia, así de, ay, sí es cierto. Y entonces, cuando te das cuenta, comienzas a actuar diferente. Por eso lleva una acción diferente. Por lo tanto, son naturales. Es decir, todo el proceso del milagro es natural. Ajá. No hay nada que digas, órale, esto parece salir de ultratumba. No, es un proceso natural. Dice Shri Bhagavan que el proceso es tan natural que ni te das cuenta. Justo. Ajá. Ahora, los milagros no hay más o menos difíciles, es decir, no es que mi caso está imposible, de veritas, de veritas. Yo ya analicé y vi todas las opciones y no veo forma. No, no hay ni más ni menos difíciles, porque para el amor no hay imposibles. El milagro no hace nada, deshace, despierta. Es por eso que es natural. Ajá. No hace nada, no te crea, no te materializa nada de la nada, sino te despierta, deshace la percepción errónea, aquella que está limitándote, aquella que no te permite experimentar el amor. Te da una forma, una forma nueva de mirar las cosas.
Y como decía Einstein, cambia uno solo de tus pensamientos, o sea, de tus percepciones, y cambiarás tu universo. Y el mejor ejemplo de esto es velo así. Cuando terminaste con tu primer noviecito, ¿no? O tu primer noviecita, ¿y cómo estabas? Devastado, ¿no? Ay, no puede ser, nunca voy a encontrar a nadie, bla, bla, bla. Y de repente ya andabas con otro y era, ay, por eso estaba llorando, ay, Dios mío, qué ridícula, ¿no? Cambió tu percepción igualito. Bien, la única forma de que suceda el milagro es a través del perdón. Donde hay perdón, suceden los milagros. Si no están ocurriendo en ti, algo anda mal. Es decir, aún no has perdonado o no te has perdonado. Por lo tanto, en este acto de perdón es un acto de amor. Si tú no estás perdonando, no hay amor. Porque cuando perdonas es porque te inundó el amor. Y justamente nos dice un curso de milagros que el perdón es un instante. Nada, el proceso de duelo y todo eso es mientras tu ego se muere. Pero en realidad el perdón es un instante. Porque cuando perdonas te das cuenta que no hay nada que perdonar. Si todo es una proyección tuya, si el efecto son tus causas, entonces no hay nada que perdonar en realidad. Si acaso en algún momento perdonarte porque tu nivel de conciencia no te dio para que pudieras experimentar algo diferente. Eso es todo. Muy bien, autoaplicación de esta parte de la curación. ¿Cómo lo autoaplico en mi día a día? Porque luego suena bien bonito y todo está bien padre, pero ya cuando salgo y lo experimento es otro cantar, ¿no? Aquí, mientras estamos en este espacio, todos somos amorosos y todos nos queremos y nos mandamos buenas vibras y todos somos meditadores y todos vemos lucecitas y todos sentimos colores y todo lo maravilloso sucede, ¿no? Pero de repente salgo del tráfico, se me cierra un auto y entonces le grito de cosas y ya se me acabó la espiritualidad, ¿no? Llego a casa súper cansado del trabajo y mi esposa me dice que no hizo de comer y se me acabó la espiritualidad. De repente, mi papá me habla y me dice cosas y yo me empiezo a molestar y se me acabó la espiritualidad, ¿no? Y así, N cantidad de cosas que nos vamos acabando la espiritualidad. Entonces, ¿cómo yo autoaplico esto para tener cambios de verdad profundos en mi percepción y que entonces yo pueda comenzar a experimentar otra cosa? Bien. Punto número 1. Donde crees que has cometido error, ahí pide expiación para que suceda el milagro. Es decir, donde estás teniendo una situación de crisis, de dolor, de sufrimiento, ahí pide expiación. Estamos bien preocupados que si la casa, que si el auto, que si el dinero. No, querido, la riqueza va a estallar en ti cuando tú seas feliz. Entonces, ahí donde está la situación de crisis, ahí pide expiación. Dios te lo entrego, resuélvelo. En serio, yo todavía de repente me siento empoderada, superwoman, y trato de hacerlo. Y cuando ya no sabes las cosas, volteo y digo, sí, Dios, se me olvida. A tu modo, porque al mío no funciona. Y se lo entrego y lo resuelve. Entonces, ahí donde crees que has cometido error, es decir, ahí donde estés viendo la crisis, ahí pide expiación. 2. Vive en el presente y suelta el pasado. La trampa de la culpa, vivir en el pasado. Es muy fácil volver al pasado. ¿Por qué? Porque el ego es repetitivo, compulsivo y destructivo. Entonces, ¿cómo son los comportamientos obsesivo-compulsivos? Los haces una y otra y otra y otra y otra y otra y nada te detiene. Entonces, como el ego funciona así, no te vas a dar cuenta y de repente ya estás cayendo. Cuando te des cuenta, cuando haya conciencia, suéltalo y regresa al presente. Suéltalo y regresa al presente. Expiación es tu mejor defensa. Ya no necesitas atacar y nadie va a atacarte. La Biblia dice, los mansos heredarán la tierra. No se refería a los mansos a esos pobres, todo el mundo les pasa por encima. No, sino que justamente tú se lo entregas a tu divinidad y ahí va a crearse el milagro. Ya no necesitas estarte defendiendo, no necesitas estar en esta postura de supervivencia, solo entrégaselo a Dios. Dios hace toda la chamba, te lo juro. El cuerpo no cura. Como la mente no está preparada, no puedo ver el milagro. Es decir, cuando yo estoy enfermo,
creo que otra persona va a curar este cuerpo enfermo, pero en realidad no es así. Hay gente que se cura espontáneamente de cáncer, que le llaman como remisión espontánea, ¿no? Creo que le llaman a esa parte. Pues el concepto o el título, la etiqueta médica que le han puesto a algo que no pueden comprender. Como la mente está preparada, no puede ver el milagro. Pero ¿qué ocurrió en esa persona? Que hubo un cambio de percepción y entonces se liberó del sufrimiento del cuerpo. De la conciencia surge la creación. Cuando tú eres consciente, entonces creas. De hecho, todo el tiempo estás creando. La cuestión es que ahorita estás creando en inconsciencia. Entonces ves tus efectos y sufres. Oh Dios, o sea, yo ya le eché un buen de ganas, ya me aventé no sé cuántos mantras y aparte tengo mi libreta de afirmaciones y ya hice todos los cursos de Carlita y de veras que no llega el dinero a mí. Ah, no, pues es que es de la conciencia. Hazte consciente de tus pensamientos de escasez para que dejes de proyectar allá afuera tu propia causa, tu causa de escasez. De la conciencia surge la creación. Crea en conciencia, no crees en inconsciencia. Cuando dejes de caer en el juego de los culpables, podrás realmente dejar de practicar. Es decir, todas las enseñanzas y las lecciones de un curso de milagros, hasta que tú dejes de caer en el juego de la culpa, realmente puedes dejar de practicar. Y yo te diría, no solo las enseñanzas de un curso de milagros, las enseñanzas de lo que sea que estés haciendo, si estás en el hinduismo o en el budismo o en el tantra o estás con esto un curso de milagros o eres católico o estás en la Kabbalah o en lo que sea que tú estés. No dejes de practicar las enseñanzas, no dejes de experimentarlas en el laboratorio de la vida hasta que tú realmente dejes de caer en el juego de los culpables. Es decir, que dejes de creer que alguien te hizo. Nadie te hace nada, te lo juro. Nadie te hace nada aunque te mate. Entonces, aunque sea en una pequeña, mínima fracción de cosa en tu vida, tú estés cayendo en el juego de los culpables, es porque ahí hay algo de ego todavía que hay que llevarlo a la conciencia. El ego no lo puedes eliminar, no, pero así como no puedes eliminar la oscuridad, simplemente le echas luz y se disipa. Es decir, a ese ego le llevas la conciencia y se disipa. Muy bien, pues con eso terminamos nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias porque se dieron cita. La verdad, a mí me encanta compartir un curso de milagros. Eh, Todas sus enseñanzas, las explicaciones, todo es increíble. Y la verdad es que lo relees, lo vuelves a leer o vuelves a aplicar las lecciones y no las miras igual. Yo ya 2 veces había aplicado las lecciones y ahora que lo vamos al paso del curso de alumnos y que también lo estoy haciendo, o sea, me quedo de, wow, no puedo creerlo. O sea, lo miro todo completamente diferente, como si fuera la primera vez. Así que, pues muchas gracias que están aquí dándose el tiempo y el espacio de poder compartir entre todos esta parte de la enseñanza. Y bueno, pues quiero darles a ustedes la premisa, a ustedes que se conectaron, que vamos a empezar el 1 de junio con Diana Kosha. Si tú estás conmigo desde el año pasado, ya lo has vivido, Diana de 21 días de meditación. ¿En qué está enfocado Diana? Pues está enfocado a vivir un estado de presencia. Como ya vimos, las grandes cartas, ¿no? El as bajo la manga del ego es el juego de los culpables, o sea, el pasado. O el miedo al futuro. Entonces, cuando yo vivo en un estado de presencia, comienzo a liberarme de esa culpa y de ese miedo. Entonces, Diana está enfocado en eso. Vamos a hacer un Diana Reload, porque de todas las versiones que les di el año pasado, más todo el trabajo que estuve haciendo también, está este nuevo Diana Kosha, y vamos a abarcar en la misma parte de físico, mente y espíritu. Lo vamos a llevar 7 días de cada una de las cosas y vamos a ir de la mano. Quiero contarte mi primera experiencia en meditación.
La primera experiencia, primerita experiencia en toda mi vida de meditar fue una meditación de Deepak Chopra. Nos pusieron 35 minutos a meditar, y teníamos que estar en una sola posición. Nuestra mirada tenía que estar solamente hacia una sola dirección y no debíamos moverte, no debías hacer nada, solamente ahí contemplando. Y era así de, ¿what? Los primeros minutos de misión eternos, porque no hacíamos nada. No, fue nada más de previo, enseñarnos a respirar, enseñarnos a movernos, enseñarnos a cómo contemplar, es decir, cómo observarte, cómo observar tus hechos. Y nada, o sea, después de eso fue, siéntate, ahí mira, contempla y se acabó. El meditador, el facilitador que nos lo estaba enseñando se salió del lugar y nos dejó a todos ahí. Éramos como unas 200 personas, más o menos. Y pues yo iba con varios amigos. Y bueno, pues cada uno por su lado, estábamos ahí y de repente llegó un momento en el que atrás de mí estaban mis amigos. Yo no podía verlos porque mi mirada estaba concentrada en un solo lugar, pero podía sentir la postura, el movimiento, todo. Finalmente los últimos minutos fue un proceso de unidad, de cómo sentirme conectada a todo y a todos, maravilloso, así, maravilloso. Terminé y fui y le platiqué mi experiencia a mi amigo, me sentí así, vi esto y vi lo otro, y me abrazó y me dijo, yo sentí lo mismo, y yo, increíble, ¿no? Entonces de ahí, meditemos. La siguiente vez que medité fue desastroso. Terminé sintiéndome súper mal, terminé sintiéndome con náuseas, terminé sintiéndome como con ganas de llorar, en estados de ansiedad, me sentí súper, súper mal. Y entonces cambio de percepción, ¿no? Meditar no es para mí. No, lo que sucede es que la meditación va sacando lo que llevas dentro. Entonces, mientras en esa primera meditación yo fui en un estado de paz y de calma y pude experimentar otra cosa, la siguiente vez que fue una experiencia completamente diferente. Entonces, lo que vamos a hacer en esos 21 días es justamente ir de la mano, así tal cual, de la manita, para que poco a poco introduzcas la meditación en tu vida. Vamos a probar muchísimas cosmovisiones, para que justamente tú te alinees a la que a ti más te guste, a la que haga sentido contigo, a la que disfrutes, a la que te está aportando más. Entonces, la verdad es que va a ser un proceso maravilloso. Pues ustedes tienen la premisa, ya voy a comenzar a anunciarlo. Y entonces, pues, la verdad, espero tenerlos ahí. Para mí es divino dar ese Diana, la verdad. Descansé de darlo durante varios meses porque es muy cansado. Fue muy agotador durante varios meses y varios programas de 21 días y ya al último yo estaba muy, muy, muy desgastada. Entonces, pues son procesos energéticos y se contiene la energía. Además de que yo entro en proceso con ustedes. Entonces, la verdad es que sí descansé varios meses de dar estos programas de 21 días, pero bueno, pues esperemos este trimestre de dar programas de 21 días, descansar otro ratito y luego cerrar el último trimestre con programas de 21 días que me fascinan y además pues es la recomendación, ¿no? Que mínimo 21 días para que puedas comenzar a mirar cambios en tu vida. Muy bien, y bueno, pues solo me queda agradecerles por darse cita el día de hoy. Muchísimas gracias. Como saben, esta grabación va a quedarse en el canal de YouTube y en el grupo de Facebook. Miren, ya se me sacó mi pestaña. Entonces, pues bueno, mañana les pasaré los links ahí en el grupo para que puedan repasar o lo que ustedes quieran mirar. Y bueno, pues el próximo jueves nos veremos para hacer nuestro webinar. Estoy viendo lo de varios ciclos, entonces me gustaría mucho si pueden por ahí poner de, ay, a mí me gustaría que se tocara este tema, me gustaría que se tocara el otro. Tengo varios ciclos en mente. Yo creo que vamos a hacer un ciclo que me gusta muchísimo, muchísimo, que se llama Liderazgo Espiritual.
y habla justamente, ¿no? De sacar esa parte de nosotros, de volver a retomar nuestra vida, pero desde esta conciencia de unidad, no desde el yo puedo, yo lo logro, yo solito, yo no, sino justamente soy un gran líder porque inspiro a otros. Porque a través de mí, de mi dinámica, de mi forma de hablar, de quién soy yo, entonces puedo inspirar a otros. Me encanta, entonces yo creo que por ahí haremos eso. Esa es mi idea del próximo ciclo, este liderazgo espiritual. Si ustedes quieren tocar algún otro tema, pues ahí coméntenlo en el chat del grupo. Y pues si no tienen más preguntas, dudas, comentarios, lo que sea, pues con esto damos por terminada nuestra sesión de hoy. Hoy no tenemos meditación, ya saben que es cuando es curso de milagros, no tenemos meditación, pero si hacemos lo del liderazgo espiritual, sí vamos a tener por ahí procesos contemplativos, muy, muy contemplativos. Bueno, chicas, pues no hay preguntas, así que pues bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una bendecida tarde, pongan todas las enseñanzas en práctica y nos vemos el próximo jueves. Namaste.